Gracias. Vamos a dar inicio a la conferencia del día de hoy, viernes 4 de agosto 2023. Señor General de Brigada, Ejército Peruano, don Juan Urbano Revilla, presidente del Centro de Estudios Histórico-Militares del Perú. Honorables miembros del Consejo Directivo. Distinguido público presente, damas y caballeros. Tengan ustedes buenas noches. Quien les habla, el coronel del Ejército Peruano, Víctor Roberto Andrade Valverde, miembro correspondiente y directivo del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú. Constituye un honor darles la más cordial bienvenida a esta conferencia virtual, con motivo del ciclo de conferencias por los principales hechos históricos del Perú, personajes ilustres y efemérides de carácter nacional. El Centro de Estudios Históricos Militares del Perú, fundado en Lima el 6 de diciembre de 1944 y reconocido por Decreto Ley 11.216 del 2 de diciembre de 1949 como institución nacional, es la más alta entidad encargada de investigar, estudiar y difundir la historia general y militar del Perú. Constituye la más antigua de su género en América y vela por la conservación del acervo patriótico que le ha sido asignado. Como organismo académico especializado, en esta oportunidad, nuestra institución presenta la conferencia titulada La Batalla de Junín, la cual estará a cargo del señor historiador don Juan San Martín Vázquez, miembro de número del Centro de Estudios Histórico-Militares del Perú. Señores, a continuación, la presentación del señor historiador Juan San Martín Vázquez, miembro de número de la institución, la cual estará a cargo del señor doctor Ernesto Jorge Blume Rocha, quien dará a conocer su hoja de vida. Tiene la palabra, doctor. Buenas noches, estimados miembros del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú, amigos presentes. Buenas noches, General Juan Urbano Revilla, presidente del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú. Buenas noches, historiador Juan San Martín Vázquez, expositor. Juan Alberto San Martín Vázquez es licenciado en Historia por la Universidad Nacional Federico Villarreal y egresado de la Maestría en Historia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es miembro del Instituto San Martiniano del Perú, director. Ha sido docente en varias universidades de la ciudad de Lima. Entre sus recientes publicaciones destacan La Huaca Tamboinga y el distrito de Puente Piedra a través de la historia, José de San Martín, de la formación de la expedición libertadora al protectorado del Perú, y Simón Bolívar, el libertador y el político. A continuación dejo a ustedes al señor historiador Juan San Martín Vázquez para el desarrollo de la conferencia La Batalla de Junín. Muchas gracias, mi general Juan Urbano Revilla y miembros del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú. La conferencia entonces que voy a dar ahora tiene por título La Batalla de Junín. Habría que decir que una vez que el libertador Simón Bolívar llegó a Lima en septiembre de 1823, pidió informes sobre las fuerzas militares que tenía el ejército patriota, incluyendo las montoneras y guerrillas indígenas. No, Bolívar llega al Perú y le fue dado una información exacta sobre el cuadro militar del lado independiente y que estaba compuesta de la siguiente manera. Por acción de los coroneles de guerrillas Villar y Otero se logró reunir algo más de 3.000 montoneros, con lo que se duplicó el cuerpo de ejército colombiano, que contaba con algo menos de 3.000 efectivos. ¿No? Estas tropas vinieron justamente con Sucre y el mismo Bolívar para ese año 1823, ¿no? Aquí al Perú. Se llevaron también reclutas para restituir las bajas habidas en las unidades chilenas y argentinas en Moquegua, ¿no? Donde se había lamentablemente sufrido una derrota a mano de los realistas.
Santa Cruz tenía unos 2.000 soldados veteranos de la campaña de los puertos intermedios. Asimismo, en el Alto Perú, el gran montonero Lanza operaba con unos 1.500 soldados. Y por otro lado, Ribagüero tenía 3.000 soldados dispersos en acantonamientos costeños y serranos. Entonces, más o menos el total de las fuerzas regulares independientes sumaban casi 13.000 soldados dispersos en todo el territorio peruano. A ellos habría que añadir las innumerables partidas de montoneras que se movían en los valles costeños y principalmente en la Sierra Central. Bolívar sabía bien que debía concentrar fuerzas y trasladarse en masa a la Sierra de Huaylas para luego penetrar a Huánuco y de ahí pasar a Cerro de Pasco, ¿no?, para abatir al ejército cantera que se movía por esos lados. Pero para ello debía primero neutralizar a Ribagüero, lo cual logró en noviembre al apresarlo y enviarlo fuera del Perú. De esta manera logró atraer a los montoneros de la sierra, cuya participación aseguraría el triunfo en la campaña militar. Ahora, al fin de consolidar su posición política, Bolívar pasó a Trujillo en el mes de diciembre de 1823. De ahí se trasladó el 1 de enero de 1824 a Nepeña y Guarmey, ¿no?, esto en el departamento de Ancash, y cayó enfermo en Pativilca, lugar en el que estuvo el Libertador con la enfermedad conocida como la fiebre palúdica o paludismo. Más adelante, al promediar el mes de marzo de 1823, Bolívar trasladó su cuartel general a Huánuco, disponiendo que las tropas regulares se ubicaran entre Huánuco y el Callejón de Huaylas, mientras las montoneras tomaban las posiciones de vanguardia. El regimiento Húsares de Perú, mandado por el coronel de guerrillas Francisco de Paula Otero, pasó a reforzar a las tropas regulares en Huánuco, mientras Otero mismo pasó a Guamalíes, el mando del batallón peruano número 1, formado por montoneros asimilados a las fuerzas regulares, con instrucciones de replegarse a Huari si era atacado por el enemigo, evitando trabar combate. Los otros dos puntos de concentración montonera serían la Quebrada de Ollón y las pampas aledañas al pueblo de Reyes, hoy Junín. Bueno, también hay que decir que Bolívar, estando convaleciente en Pativilca, ordenó la evacuación de la ciudad al saber que en febrero de 1824 hubo una conspiración reaccionaria en Lima, llevado a cabo por los criollos ricos y los nobles que se habían plegado al ejército de Canterac. El Congreso de la República, prácticamente disperso, logró reunir apenas a un pequeño grupo de sus integrantes y el 10 de febrero tomó el acuerdo de quitar el cargo de presidente a Torre-Tagle, que se hallaba haciendo campaña franca y abierta en favor de los españoles, y decidió poner en su integridad en manos de Bolívar tanto el poder político como el militar. Entonces, es cierto que hubo problemas internos dentro del mando político en el país, ¿no?, pero se solucionó con esta movida hecha por el Congreso de la República. Ahora, el mes de marzo de 1824 fue clave. Bolívar estaba en la tarea de montar un complejo aparato destinado a preparar a sus tropas para las operaciones militares que iban a darse más adelante, ¿no? A los reclutas había que entrenarlos en la vida de cuartel, ¿no?, aunque fueran montoneros, porque la vida del guerrillero es menos ordenada, ¿no? A esas tropas había que alimentarlas, darles vestidos, ¿no?, o sea, ropa, y en eso contribuyeron todas las gentes de las poblaciones cercanas al cuartel general de Bolívar, ¿no? Unos proporcionaron víveres de sus despensas, otros proporcionaron telas para los uniformes, ¿no? Los de más allá cosían las ropas y los restantes debían dar de comer y beber a la caballeriza del ejército. No obstante, en las prioridades había siempre una predilección clara en favor de las unidades colombianas, que por ello eran las que siempre se adelantaban en contar con equipos mejores y en cuantía suficiente. Así se organizaron 3 divisiones de infantería dentro del ejército patriota. 2 colombianos al mando de los generales José María Córdoba y Jacinto Lara,
y una división peruana al mando del general José de la Mar. Todos los cuerpos de caballería fueron puestos bajo las órdenes del general Mariano Necochea. La caballería colombiana tenía como jefe al coronel Lucas Carvajal, la caballería peruana tenía como jefe al general Guillermo Miller, y la pequeña unidad de los granaderos a caballo fue puesta bajo el mando del coronel Alejo Brix. Simón Bolívar mismo asumió el mando supremo del Ejército Unido Peruano-Colombiano, teniendo como jefe de su Estado Mayor al general Antonio José de Sucre. El general Andrés de Santa Cruz fue nombrado jefe de Estado Mayor de las tropas peruanas y el general Agustín Gamarra asumió la jefatura de itinerarios del Ejército Unido. Todas las vanguardias y flanguardias del Ejército Unido, cuyo número era de unos 10.000 soldados regulares, estaban cubiertas por las partidas montoneras de Otero, Carreño, Huabique, Vidal, Quispenina-Vilca, Aldao, Delgado, Guzmán, Villar y otros 100 más. Cuando Bolívar estimó que sus preparativos habían tocado a su fin, tomó las primeras disposiciones orientadas a hacer posible que el Ejército Unido fuera el teatro de operaciones en Junín, para lo que designó a Francisco de Pablo Otero en el alto cargo de comandante general de todas las guerrillas de la Sierra Central, con la sola excepción de las partidas de Huarochirí que iban a seguir bajo las órdenes de Quispenina Vilca. El coronel de guerrillas Vidal fue nombrado para mandar las montoneras de Yauli, el mayor Vicente Suárez fue asignado a las partidas de Canta y el comandante José María Fresco pasó a las partidas de Reyes en Junín. Hacia el mes de mayo de 1824, las tropas acantonadas en Huaylas pasaron en masa hacia Huánuco y se ordenó a los jefes de todas las partidas de la ruta que consigan provisiones para las unidades en marcha. El coronel de montoneras Marcelino Carreño organizó y condujo las partidas de acompañamiento durante el trayecto. En el mes de junio, Bolívar nombró a Miller para el cargo de comandante general de las partidas montoneras que operaban en la vasta región comprendida entre Reyes, Junín, Yauli, Cerro de Pasco y lugares adyacentes. El 24 de junio de 1824, Bolívar pasó a Huánuco, en donde estuvo concentrado el grueso del Ejército Unido Libertador a mediados del mes de julio de 1824. Desde Huánuco y sus inmediaciones partieron las tropas independientes distribuidas en dos cuerpos de ejército. El primero siguió la ruta que pasa por Guariaca y el segundo marchó por la que va por la quebrada de Caina y Huaynahuanca. Ambos cuerpos del Ejército Unido Libertador se reunieron en los alrededores de Rancas el 1 de agosto de 1824. Ahí Bolívar pasó revista a las tropas y las arengó en estos términos: soldados, vais a completar la obra más grande que el cielo ha encargado a los hombres, la de salvar a un mundo entero de la esclavitud. Soldados, los enemigos que vais a destruir se jactan de 14 años de triunfos. Ellos pues serán dignos de medir sus armas con las vuestras, que han brillado en 1000 combates. Soldados, el Perú y la América toda aguarda de vosotros la paz, hija de la victoria, y aún la Europa liberal os contempla con encanto, porque la libertad del nuevo mundo es la esperanza del universo. ¿La burlaréis? No, no, no. Vosotros sois invencibles. El 3 de agosto, prácticamente todo el Ejército Unido se había congregado en la localidad denominada El Diezmo, a unas 7 leguas de Pasco. Ese mismo día se incorporaron 700 montoneros a caballo a las unidades de usuarios de peruanos. Con una ingente experiencia en el combate y lucha singular, ganada en innumerables batallas libradas contra el enemigo español. Entre estos se encontraban los centauros del regimiento Húsares de Perú, a cuyo mando fue asignado el comandante Suárez. Bolívar tenía una buena información de los movimientos del ejército de Canterac, pues el mismo Miller le informó sobre la marcha del enemigo iniciada el 2 de agosto. Con esta información valiosa, Miller corrió hacia las filas independientes
en las que asumió el mando de la caballería el 5 de agosto. Además, Bolívar tenía una información minuciosa gracias a los guerrilleros sobre las maniobras hechas por el ejército de Canterac, que en su desplazamiento se había posesionado del lado de la laguna de Reyes. Luego, cuando Canterac llegó a Junín, se dio con la sorpresa de que Bolívar iba por enfrente de la laguna, con peligro de cortarle la retirada. Retrocedió rápidamente Canterac a Carguamayo, en donde formó con premura a la infantería para empezar la marcha de repliegue. Todo esto ocurría en la mañana del 6 de agosto de 1824. La velocidad impresa a su retirada estropeó fuertemente a las tropas de a pie, pero permitió a Canterac sobrepasar a los independientes al mediodía de ese 6 de agosto. Alrededor de la 1 de la tarde, Bolívar avistó al enemigo sobre el camino que conduce a Tarma, pero lejos ya de sus fuerzas principales. No los podía obligar a una batalla general porque mediaba entre ambos no menos de 2 leguas. Bolívar decidió atacar la retaguardia de Canterac, para lo cual ordenó a la caballería que se adelantara al encuentro de las unidades posteriores de la columna adversaria. La caballería patriota se alejó mucho de la infantería de vanguardia, hasta que pasaron el Abra de Chacamarca y se dieron con que la caballería enemiga, al mando del propio Canterac, los esperaba en las pampas de Junín. Eran aproximadamente las 4 de la tarde del 6 de agosto. Los jinetes desmontaron sus mulas, en las que iban para no cansar a los caballos, y al mayor ritmo que pudieron ensillaron sus caballos, montaron en sus cabalgaduras y descendieron por unos desfiladeros a la pampa formados en escuadrón. El hecho es que Canterac, al percibir la maniobra de Bolívar, destinada a hostigar su retaguardia, había resuelto batir a la vanguardia independiente con su brigada de caballería. Escogió para la batalla las pampas de Junín, hacia donde calculó acertadamente que irían los húsares del Ejército Unido. Desde su puesto de mando, Canterac vio el descenso de la caballería de Miller, que demoró 1 hora hasta que los primeros jinetes lograron llegar a la planicie, aún no formados en batalla, sino todavía en escuadrones. El plan de batalla de los contendientes fue el siguiente. Bolívar, que no conocía bien el terreno, dispuso que los granaderos de Colombia descendieran por el desfiladero central, mientras que 2 escuadrones peruanos iban por un desfiladero del flanco izquierdo para atacar por su costado al enemigo. El error de este planteamiento consistía en que el segundo desfiladero era más estrecho, de manera que no había facilidad para avanzar rápido, sino que más bien hubo mucha demora para que el segundo movimiento se efectuara en relación a que en el centro se desarrolló el ataque realista con violenta rapidez. Canterac, en cambio, planeó atacar a los jinetes independientes antes de que se formaran en batalla, para lo que formó en línea a 4 de sus escuadrones, los que tenía reforzados sus flancos por 4 escuadrones, 2 en el ala izquierda y 2 en el ala derecha. El error de este planteamiento consistió en que parece ser que la distancia de la carga no fue bien medida por Canterac, que debió hacer correr mucho a sus caballos con pérdida de su impulso. Pero sobre todo no se dio cuenta que a su derecha había un pantano, producto de un afloramiento de agua, que obligó a su ala derecha a detenerse en confusión al tropezarse con el obstáculo. De todas maneras, el plan de Canterac era mucho más adecuado, porque el ataque se realizaría antes que los independientes pudieran haberse desplegado en batalla, y así serían abrumados. Además, el jefe realista confiaba en el adiestramiento de sus húsares, que era su arma predilecta. Pero Canterac no contó con que la moral de sus tropas era muy baja, porque prácticamente todos los soldados que la componían habían sido llevados por la fuerza a las filas realistas y por razones obvias odiaban a sus jefes. Este factor moral fue el que decidió el desenlace de esta sorprendente batalla Junín, librada el 6 de agosto de 1824, pasadas las 5 de la tarde. La batalla Junín comenzó cuando apenas desplegados 2 escuadrones colombianos, cuando aún no habían terminado de llegar por el desfiladero central, los granaderos a caballo y la caballería peruana, la brigada de caballería mandada por Canterac los atacó.
aunque el ala derecha de esta brigada se vio confundida por el pantano que halló en el recorrido, en el paso a llegar ahí. Los generales Miller, Necochea y Brown enfrentaron al enemigo con suertes distintas, ya que mientras Brown con pica y sables abrió paso entre las filas realistas hasta quedar prácticamente en la retaguardia de los españoles, Necochea fue herido y hecho prisionero, en tanto que Miller retrocedía combatiendo al lado de sus jinetes que volvían grupas atropellándose mutuamente. El triunfo realista era ya un hecho, porque los escuadrones que venían detrás eran atropellados por sus compañeros de la delantera. Pero cuando la batalla estaba militarmente perdida, para los patriotas se produjeron dos hechos enlazados que provocaron un radical vuelco de la situación. El primer hecho consistió en que el primer escuadrón peruano Húsares del Perú, formado por aguerridos montoneros indios a caballo, cuyo mando era ejercido por el comandante de guerrillas Manuel Isidoro Suárez, que se había emboscado en calidad de reservas en las orillas del pantano, que estaba en el ala derecha del enemigo, esperó que pasaran los realistas que cargaban en ataque abierto hasta ver el campo despejado, momento en que salieron de su escondite, se desplegaron en orden de batalla y cargaron violentamente contra el flanco enemigo que estaba confundido. Esta acción del coronel Suárez se realizó gracias al aviso que le dio José Andrés Rasuri, ayudante del primer escuadrón de los Húsares de Perú, que en vez de transmitir la orden de retirada dada por el general Lamar, cambió la orden y comunicó a Suárez lo siguiente, cito: mi comandante, el general Lamar, ordena que usted cargue de todos modos. Fin de la cita. El segundo hecho consistió en que el ataque de los Húsares del Perú dio lugar a un desconcierto generalizado entre las fuerzas realistas, del que se aprovecharon la gran masa de descontentos que formaban la caballería de Canterac para desatar el caos y la indecisión que condujeron a un inesperado repliegue del enemigo. El despliegue de los realistas fue en el más completo desorden. Esto fue aprovechado por Miller, que rápidamente reorganizó a la caballería patriota, que estaba en repliegue, pero luego se organizó para cargar violentamente contra la brigada de Canterac, que desorganizada y en plena confusión volvió grupas para emprender una increíble fuga. Hay que decir que la retirada de los españoles fue bastante desordenada y muchos de sus integrantes resultaron arrollados por sus propios compañeros. ¿Cuál fue el saldo de la batalla? Y creo que esto es algo muy importante y explica las consecuencias de este hecho de armas. En primer lugar, en el campo realista, los muertos y heridos sumaron 254, incluidos 19 oficiales. Los prisioneros sumaron 80. En el campo patriota, muertos y heridos fueron 143, de los cuales 68 fueron del Húsares del Perú, 40 fueron de los Granaderos de Colombia, 24 fueron de los Granaderos a caballo y 11 fueron de los Húsares de Colombia. Bolívar, que presenció la debacle inicial de la caballería patriota, creyó segura la derrota, por lo que decidió ir en busca de la infantería para que apresurara el paso, de manera que pudiera contener a la caballería realista, que la imaginaba persiguiendo implacablemente a los Húsares del Ejército Unido Libertador. Así es que cuando a mitad del camino recibió una nota escrita a lápiz por Miller, haciéndole saber de la victoria, le causó extrañeza hasta que él mismo llegó al lugar de la acción bélica. ¿No? ¿Qué podemos decir en síntesis para ir finalizando esta conferencia sobre el 199 aniversario de la batalla de Junín? El triunfo patriota en la batalla de Junín se debió a la carga sorpresiva del Húsares de Perú, dirigido por Isidoro Suárez, contra el enemigo, que más adelante este Húsares de Perú tomó el nombre de Húsares de Junín, por orden de Bolívar. Y también se debió al factor social, puesto que muchos mestizos reclutados a la fuerza en el ejército realista desertaron en pleno combate y se dieron por vencidos ante los patriotas.
La victoria patriota en la batalla de Junín tiene trascendencia histórica importante en la parte final del proceso de la independencia, porque en primer lugar logró desmoralizar a los integrantes de las fuerzas realistas, que en adelante ya no iban a confiar en la mayoría de sus jefes, provocando la deserción en sus filas. Y en segundo término, logró la cohesión y la unión de las fuerzas patriotas, en especial el ejército peruano, que tenía un mayor conocimiento de la realidad peruana y su relación con las guerrillas y montoneras indígenas. Esa relación era óptima, lo cual facilitó en gran medida que estos elementos importantes en el tramo final de la campaña libertadora del Perú eh, pudieran ayudarse mutuamente y ser una clave para el triunfo de las fuerzas eh, libertadoras, ¿no? Creo que es importante rememorar este hecho bélico de la batalla de Junín porque explica que la unidad, la unión, ¿no? Y la buena relación que hubo entre las fuerzas patriotas fue vital para el triunfo, ¿no? Y eso lo podemos contraponer a lo que pasó en el bando realista. Dentro del bando realista había desunión, había mucho enojo y resentimiento entre los soldados que habían sido llevados a la fuerza por los oficiales a formar su ejército, y la desmoralización que hubo en el ejército realista también explica en mucho el desenlace de esta batalla de Junín con el triunfo de las fuerzas patriotas dirigidas por Bolívar. Muchas gracias. A continuación, tiene el uso de la palabra el señor presidente del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú, General Ejército Peruano, Juan Urbano Revilla, quien hará un comentario sobre la exposición presentada. Tiene el uso de la palabra, mi general. Muchas gracias, estimado coronel Víctor Andrade. Reitero mis saludos a nombre del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú a todas las personas que hoy han tenido bien acompañarnos en ocasión de la conferencia por el 199 aniversario de la victoria en la batalla de Junín, que muy bien nos ha sido expuesta por el señor historiador Juan San Martín, miembro de número del Centro de Estudios Históricos Militares, a quien felicito por la extraordinaria ponencia en la cual nos ha hecho conocer todos los aspectos que abarcó la campaña para llegar a la victoria de Junín, y en particular las conclusiones a las cuales ha arribado son muy valederas y certeras, porque dan fe de lo hecho para alcanzar la victoria en Junín y sobre todo los resultados de la batalla de Junín que tuvieron que ver con las acciones posteriores que definieron la independencia del Perú luego con la batalla de Ayacucho. Reitero las felicitaciones y siempre será un honor para el Centro de Estudios Históricos Militares contar con la membresía que nos da estas conferencias y exposiciones. De mi parte quisiera hacer algunos comentarios en el cual desearía también agregar algunos aspectos que considero valiosos para conversarlos en relación a la batalla de Junín. Como muy bien se refirió, el punto inicial de la conferencia se toca con la llegada del general Simón Bolívar en 1823. Con ello se da inicio a la etapa bolivariana de la independencia en el Perú. El arribo del general Simón Bolívar no fue muy fácil por las circunstancias políticas y militares que se vivían en el Perú. Como muy bien se mencionó, estaban recientes la batalla de Torata y Moquegua de 1823 con victorias realistas, y estaba en curso la segunda campaña Puertos Intermedios, que se vislumbraba la acción de la batalla que después ocurrió en Cepita, finales de agosto de 1823. En esos días es que llega el general Simón Bolívar. Es recibido de la mejor manera, pero no fue fácil, porque la situación política era muy crítica, en particular porque había una división entre la clase política peruana del Congreso y del Poder Ejecutivo. Como se mencionó, Bolívar tuvo que hacer frente a la situación que Ribagüero estaba representando en el Perú. Y por otro lado, Ribagüero también estaba representando un sentido nacionalista
de poder llegar a la independencia del Perú por los propios peruanos. Entonces, no fue fácil esas circunstancias, porque hubo elementos peruanos de la sociedad que estuvieron a favor de la llegada de Bolívar y otros que no estuvieron a favor de la llegada de Bolívar. Las medidas iniciales de Bolívar fueron muy drásticas. El Congreso le llegó a otorgar poderes a Bolívar dictatoriales. En particular, luego de que el 5 de febrero de 1824 hubo la sublevación en los castillos del Callao y pasó a poder de los realistas. Y esa situación originó un desbalance militar muy grande y muy serio, porque el dominio del mar, en particular por la capital, había sido retomado por los realistas. Entonces, eso obligó a que el Congreso le entregue a Bolívar poderes dictatoriales el 10 de febrero de 1824. Y con ello Bolívar empieza a articular la maquinaria de guerra que se denominó el Ejército Unido Libertador, que muy bien nos ha expresado cómo ha estado compuesto. Para formar ese Ejército Unido Libertador desde febrero, marzo de 1824, tampoco fue una tarea fácil, tanto en el campo político como en el campo militar, porque en el campo político habían esas dos divisiones, aquellos que compartían la línea de Ribagüero, inclusive los guerrilleros que eran leales a Ribagüero y todavía no acataban la autoridad de Bolívar, y aquellos pues que efectivamente decían que había que darle a Bolívar todo el poder, como efectivamente lo ejecutó. Bolívar llegó a crear un estado de guerra total en el país. Se llegaron a hacer confiscaciones de todo tipo, contribuciones también, más de 400.000 pesos en contribuciones. Se llegaron a requisar hasta todo lo que pudiera servir para armar el Ejército Unido, hasta los clavos de las iglesias, las alhajas, todo pasó a ser formado o utilizado para la formación del Ejército Unido Libertador. Además, como muy ha mencionado en la exposición, que hubo también contribuciones voluntarias para poder confeccionar los uniformes. Y también ello originaba ciertas distensiones entre las fuerzas colombianas y las fuerzas peruanas. Como muy bien se ha dicho, Bolívar favorecía a las fuerzas colombianas. Y esto tiene una realidad política, porque cuando llega Bolívar al Perú, llega también por los intereses de Colombia. Y Bolívar le escribió una carta a Santander, que era el presidente de Colombia, en el cual le pedía refuerzos militares de Colombia hacia el Perú, porque le decía que tenía que conquistar la independencia del Perú, pero a la vez la seguridad de Colombia, porque sabía de que si el Perú no se independizaba, emergía un poder realista o volvía a surgir el poder realista y podía ser un peligro para la seguridad de la propia Colombia. Entonces siempre tenía en mente esos dos aspectos de la realidad política Simón Bolívar, que era un gran político, a la vez también que demostró capacidad militar para la organización de ese Ejército Unido Libertador, como ya se ha mencionado, que fue muy severo. Inclusive se ordenaba hasta fusilamientos para las deserciones, que fue un aspecto muy importante. La contribución peruana para ese ejército fue grandiosa. Se dispuso que todos los departamentos del norte, en particular de la Sierra Norte, envíen reclutas para estos ejércitos. Y se llegó a enviar más de 2.000 hombres, como muy bien García Rosell los comenta, cada uno de ellos, contribuciones así específicas para cada departamento, Huaylas, Trujillo, Cajamarca, todos tenían una contribución específica para enviar reclutas para que conformen las unidades peruanas y a la vez completen las deserciones que también hubo en las tropas colombianas. Es decir, la contribución peruana a ese ejército fue muy importante. A la vez que Bolívar nombró como ministro general a José Faustino Sánchez Carrión. Él fue el hombre que articulaba por toda la Sierra Norte y Sierra Centro para poder ayudar a conformar ese Ejército Unido Libertador. O sea, él también fue el brazo derecho para Bolívar pueda tener este ejército que muy bien se ha nombrado, llegó a pasar los 10.000 hombres en armas para poder hacer frente a los realistas, que los realistas también tenían una fuerza muy significativa, de más de 18.000 hombres, divididos en 3 grandes sectores. Un núcleo en la Sierra Central, que estaba con Canterac,
que es quien se enfrentó a Bolívar en Junín, el segundo núcleo que estaba con el virrey La Serna en el Cusco, y el tercer núcleo que estaba en el Alto Perú con el general Olañeta. Y aquí es muy importante visualizar también, ¿no?, el sistema de vigilancia que llegó a tener Bolívar, porque a él después se le unen también los propios guerrilleros y como muy bien se ha visto, fueron fundamentales en esta campaña. Las guerrillas eran los hombres que proporcionaban las informaciones y todo lo que sucedía. El apoyo logístico de ellos fue muy importante. Cuando se produce un distanciamiento fuerte en el ejército realista, a raíz de que el general Olañeta se subleva ante el virrey La Serna, lo que hace La Serna es enviar al brigadier Jerónimo Valdés para que vaya a aplacar la desobediencia de Olañeta hacia el Alto Perú. Entonces ahí se produce un momento de debilidad de las fuerzas realistas, que es muy bien aprovechado por Bolívar, que toma conocimiento de ello en mayo de 1824. Entonces Bolívar decide emprender la ofensiva, que ya efectivamente, como muy bien se ha dicho, se manejó de esa manera porque Bolívar escogió como columna central de la organización del ejército la Sierra Central y Sierra Norte del Perú, desde Cajabamba hasta Huaraz. Entonces, ese es el momento propicio que escogió Bolívar muy bien. Y es más, Bolívar comenta también que él tiene en cuenta el factor del clima, que dice que es momento de realizar el movimiento de traspasar la cordillera e ir hacia las fuerzas realistas, porque se tiene todavía pastos para el ganado. Tiene en cuenta todos esos detalles. Y antes que llegue el crudo invierno es el momento de hacer la acción ofensiva. Y así es como se llega a desarrollar y se mueven las unidades para el encuentro en las Pampas de Junín, como muy bien se ha resaltado. Y aquí, más bien, yo quisiera hacer énfasis, como se ha mencionado, a la participación del ayudante mayor Andrés Rázuri, ayudante mayor del primer escuadrón de caballería de los húsares del Perú, como muy bien se ha mencionado. Sobre la actuación de Rázuri, hay un énfasis muy particular que deseo hacer mención. Nicolás Rebasa es un historiador que escribió en los anales del Departamento de la Libertad, donde él transcribe la comunicación que llegó a tener en el año de 1857 del propio Rázuri, que Rázuri dice que él hizo la acción en la cual se trastocó de la derrota a la ofensiva de la victoria ahí en los momentos de la propia batalla en Junín. Y esto es muy importante, porque de manera inicial, en el parte de la batalla de Junín, no se menciona ello, y muy poco se mencionaba la acción de la caballería peruana en particular. Sí hubo mención, pero no era una mención de mucho énfasis. Y para ello sirvió mucho las memorias de Miller y la carta que escribe el mariscal Miller a su hermano, cuando Miller estaba a cargo de la caballería peruana, y le escribe y le da detalles de la participación de la caballería peruana en particular. Y Rebasa, el historiador, comenta sobre la actuación de Rázuri. Y dice sobre ello que Rázuri lo que hace es transmitir la disposición de previsión que le había encargado Miller, que estaba al mando de la caballería patriota peruana, la previsión para que tome las condiciones para preservar esa caballería. Y Rázuri en el instante lo que hace es dar un consejo, Rázuri. Rázuri es el momento de cargar, de atacar. Entonces, muchas veces en la historiografía se aprecia eso como una desobediencia, pero en particular, este es un énfasis de mi persona, no lo aprecio como desobediencia, sino más bien como una adecuada apreciación de la situación que hizo Rázuri en ese momento, al ver de que la caballería enemiga ofrecía el flanco y la espalda, y la caballería patriota de los húsares estaba intacta. Entonces, llega ante el comandante Isidoro Suárez y le dice: mi coronel, es el momento de atacar o de cargar, ¿no? Es una apreciación que condujo a este momento decisivo que cambió el curso de la batalla de Junín. También la batalla de Junín nos ha
expresado nuestro historiador Juan San Martín, en sus conclusiones, tuvo una consecuencia muy drásticas para el lado de los realistas. Pero antes de pasar de ella, quiero también hacer énfasis a dos menciones que hacía eh, Miller en sus memorias. Una, él se refería a sus oficiales que combatieron ahí, y él antes había dicho que esos oficiales que habían formado en el Ejército Unido Libertador podían pasar revista en los mejores campos de Europa. Y eso lo comentó así, o sea, llegó a formarse una tropa de mucha calidad y mucho valor. El edecán de Miller, Cipriano Lizárraga, un mayor, murió, era un hombre muy valiente, murió en la batalla de Junín. Miller también hace honor a otro oficial que muere en Junín, que es un alemán, Sobersby, ese es el apellido, que había sido un oficial que llegó de Europa, había participado en las guerras napoleónicas, estuvo en Maipú, estuvo en Riobamba, en Pichincha, y muere en Junín. Es una persona de mucho valor que la historia también debe de rescatar hacia él. Bien, Bolívar se enteró del triunfo de Junín con la nota escrita a lápiz de Miller, como se ha expresado, y Bolívar le da el énfasis en el propio campo de batalla para que se denomine los húsares de Junín. De ello, el historiador peruano, el comandante Juan Manuel o Juan Basilio Cortejana, también comenta él en su historia del Perú recientemente publicada, y dice sobre ellos, ¿no? Permítame leer. Dice, en el fango de la vertiente acabó de descender en desfilada al campo como auxilio del cielo el primer escuadrón del regimiento peruano, conducido por su comandante Isidoro Suárez. Y después dice, resultando por esta oportuna operación, los españoles atacados por el frente, por el flanco derecho y por las espaldas. Es decir, los propios hombres que han estado en el campo de batalla y escribieron sobre ello, ratificaron cómo fue esta victoria decisiva. En las consecuencias, se ha expresado que fue de consecuencias fatales para el ejército realista. Efectivamente, los realistas huyeron del campo de batalla, Canterac y la caballería realista huye, y solamente pararon su retirada cuando cruzaron los ríos, primero el Abancay y después el Apurímac, y cortan los puentes de mimbre, los puentes andinos de la época de los incas, esa usanza de puentes con mimbre, cortan y se protegen con la cortadura del río Apurímac. Solamente hasta ahí pudieron, solamente al alcanzar esas condiciones de seguridad, pararon los realistas. Y perseguidos por los guerrilleros peruanos. Eso también es un factor muy importante a considerar. Y el propio coronel español, y después llegó a ser general García Camba, en sus memorias, manifiesta que eso fue una debacle para ellos terrible. Decía, la orgullosa caballería de Canterac había sido puesta en derrota total, y lo peor que había producido una desmovilización en las fuerzas, que Canterac se pelea con el jefe de la infantería realista, que era el brigadier Rafael Maroto, y se produce ese disloque entre los líderes realistas, que eso es muy importante. Entonces, ese efecto fue fatal sobre los realistas y muy bueno como resultado por parte de la acción patriota. Miller en sus memorias también comenta de que después de Junín, inmediatamente después del 6 de agosto, se reúnen en un consejo de guerra para ver qué acción tomar. Bolívar se había retirado ya en dirección hacia Lima para poder proveer de mayores refuerzos, y se produce un consejo de guerra al mando de los jefes de las divisiones, el propio Lamar, José María Córdoba, Jacinto Lara, Miller. Y Miller dice que recomienda ahí atacar inmediatamente, o sea, continuar el ataque. Pero que luego de la discusión, un momento en que parecía que se iba a adoptar la decisión, pero Sucre decide no efectuar esa recomendación porque también tenía las órdenes de Bolívar de concentrar el mayor poder de su ejército y que no se vaya pues a empeñar en una campaña que no tenga la certidumbre de la victoria.
como ocurrió después en Ayacucho. Por parte de los realistas, luego de Junín, la Serna sale del Cusco para darle el alcance a las tropas de Canterac y encuentra una desmoralización total. Y solamente los realistas se llegan a recuperar cuando la Serna lo llama a Valdés que regrese del Alto Perú, que abandone la acción que tenía contra el general Olañeta y que llegue nuevamente a reforzar el ejército realista. Entonces es así que los realistas, después de Junín, empiezan a recomponerse para llegar a la siguiente acción, que fue la batalla de Ayacucho. Bien, con estos comentarios y algunas adiciones de mi parte, he querido también contribuir para la fecha que hoy día nos convoca, y creo que todos debemos de congratularnos de ser partícipes de este acto que conmemora ello, ¿no? Agradeciendo y felicitando nuevamente a nuestro distinguido historiador Juan San Martín, y también la participación de todos los presentes por contribuir a rememorar estas gestas ya próximas a un bicentenario el próximo año, y que seguramente esperemos pues estar en el propio campo de batalla para rendir el homenaje que merecen todos los hombres que se sacrificaron y que dieron sus cuotas de honor, patriotismo, valor por la independencia de nuestro Perú y también de América. Muchas gracias, felicitaciones, estimado Juan San Martín, agradecido a todos. Gracias, mi general. Agradecemos al señor historiador Juan San Martín Vázquez por su notable conferencia, así como al señor general de Ejército Peruano Juan Urbano Revilla, presidente del Centro de Estudios Histórico-Militares del Perú, por sus acertados comentarios. A nombre del Centro de Estudios Histórico-Militares del Perú, les agradecemos por vuestra presencia en esta brillante exposición, la cual estamos seguros que será de vuestro provecho para incrementar el bagaje cultural de todos los asistentes. Asimismo, renovamos la invitación a seguir participando de las conferencias que daremos a conocer oportunamente. Me despido de todos ustedes. Buenas noches.